Bienvenidos a nuestra segunda sesión sobre el ayuno. En esta oportunidad hablaremos de cómo fue la práctica del ayuno en los primeros siglos de la historia de la Iglesia cristiana hasta nuestros días. Recordemos que el ayuno no fue una práctica exclusiva del pueblo de Dios o de los primeros cristianos. A lo largo de la historia de la vida espiritual y religiosa del hombre, el ayuno tradicionalmente estuvo presente. Así también, en la historia de la Iglesia primitiva, durante la Reforma y en la actualidad encontramos información sobre cómo se practicaba y la importancia que le dio a esta disciplina. El ayuno en los primeros siglos de la historia cristiana lo encontramos en la Cuaresma o penitencia. Cuando la Iglesia comenzó a conmemorar anualmente la pasión, muerte, resurrección de Jesucristo, la Iglesia indicó a los participantes la necesidad de una preparación adecuada por medio de la oración y del ayuno, surgiendo así la piadosa costumbre del ayuno del viernes y sábado santos, como preparación al domingo de resurrección. Una de las primeras evidencias claras de la costumbre del ayuno aparece en el primer siglo, teniendo como antesala la Didache. Ahí se menciona que tanto el bautizado como el que administraba ayunaban antes del bautismo y la Santa Cena. Asimismo, para la absolución y la ordenación de los pastores iba antecedidas por el ayuno. En el curso del tercer siglo, el ayuno se extendió a los 6 días de Semana Santa, pero la innovación se adoptó con la antigua costumbre de hacer el ayuno en los últimos días más estricto. La duración del ayuno parece haber sido equivalente con el tiempo de Cristo en la tumba. Cuando la Iglesia pasó a ser la religión del Estado romano, el ayuno comenzó a declinar en fuerza, debido a que en la Europa occidental no era bien visto el ayuno y la falta de sueño por el solo hecho de castigar el cuerpo. Esto cambió durante las cruzadas. Cuenta la historia que Pedro Bartolomé hizo a los cruzados que ayunaran por 5 días y después atacaran a sus enemigos. En el tiempo de la Reforma, Lutero dedicó mucho tiempo a examinar su propio corazón. Necesitaba confesar intensamente cada pecado para sentirse aprobado por Dios. Pero dijo desanimado: cuanto más uno intenta lavar sus manos, más sucias se vuelven. En esa lucha espiritual de encontrar paz, Lutero practicaba el ayuno más riguroso, que no solo implica dejar de comer, sino también abstenerse realmente de todo placer físico. Consideraba que el verdadero ayuno cristiano significa castigar todo el cuerpo y obligarlo. Luego tuvo un cambio radical al leer Romanos 1:17. Todo su panorama cambió. Entendió que el Evangelio, por ende, su concepción sobre el ayuno. Lutero afirma que cada persona es libre de elegir si ayuna o no. Enfoca más el propósito de practicarlo, la preparación para llevarlo a cabo correctamente. Lutero, al final de su reflexión sobre el ayuno, dijo: nuestro servicio a Dios debe ser únicamente la fe en Cristo y el amor al prójimo, haciendo simplemente lo que se nos pide. ¿Cómo es ahora la práctica del ayuno en otras religiones? Seguidamente veremos algunas de ellas. Para los católicos, actualmente el ayuno es una disciplina espiritual, voluntaria. La persona renuncia al consumo total o parcial de los alimentos por un tiempo definido. Sostienen que el ayuno sincero debe siempre estar unido a la conversión y a una conducta moral apropiada, ya que la recta intención en este va más allá del acto en sí y trasciende, en tanto están en un estado penitente y de comunión con el Señor. Los pentecostales, para ellos, el ayuno es un ejercicio espiritual establecido por Dios. Se promueve
que todos deben practicarlo como señal de espiritualidad con mucho rigor, mérito para tener victoria en la batalla o lucha contra potestades. Vemos que el ayuno tiene diferentes puntos de vista debido a la tradición, enfoque e interpretaciones que han tenido las diferentes denominaciones. Es muy importante conocer estos criterios para descubrir una motivación correcta o los verdaderos propósitos al acercarnos al ayuno. En la actualidad, en la mayoría de las iglesias luteranas en el mundo no se practica el ayuno, salvo en épocas muy señaladas, especialmente durante la Cuaresma. También se suele practicarse como un acto de preparación para la Santa Cena, aunque siempre desde un punto de vista opcional e individual. En la mayoría de nuestras iglesias, muy poco se conoce sobre el ayuno, ya que la práctica es casi personal y privado, excepto en algunas congregaciones donde tienen la costumbre de practicar el ayuno colectivo o en grupo durante un retiro. No ingieren ningún alimento, la pasan orando, alabando, meditando la palabra en la iglesia. Se destacan dos componentes importantes en el ayuno, que son la oración y la palabra de Dios. Entonces, ¿qué debemos tener presente para practicar correctamente el ayuno? El nuevo contenido del ayuno cristiano debe ser más que todo una manera de buscar comunión íntima con Dios, ya sea para expresar nuestra gratitud o buscar consejos, instrucciones o dirección en las diferentes situaciones o necesidades que sean personales, la familia, la iglesia o la sociedad. El ayuno nos ayuda a abrir espacio para pasar tiempo con Él. El ayuno puede implicar un acto de contrición, admitir nuestra limitación, impotencia y debilidad, razón por la cual necesitamos a Dios y anhelamos estar cerca de Él. ¿Se puede conseguir estos beneficios solo a través del ayuno? Claro que no. Dios tiene muchas formas de obrar a favor de sus hijos y el ayuno es una forma. En suma, debemos tener presente que el ayuno es una disciplina espiritual. Trae beneficios cuando se practica con buenos propósitos. No es para complacer a Dios, no para canjear algo con Él o mostrar nuestra piedad. El ayuno no da poder alguno. Con una motivación correcta nos permitirá crecer y madurar espiritualmente, pasando tiempo y conociendo más a nuestro Señor Jesucristo. En la siguiente sesión hablaremos de cómo podemos poner en práctica el ayuno, qué cuidados debemos tener, tomando en cuenta también una perspectiva fisiológica.